Bienvenidos a la cuarta clase. Si no me equivoco, esta es la quinta semana de Sistemas Operativos 2. Más que nada queremos ver y ayudarlos con el trabajo práctico. Vemos que no todos han comenzado y ya es bastante tarde para comenzar hoy. Es muy complicado que lleguen a entregarlo a tiempo si lo empiezan ahora. Bueno, queríamos saber cómo les estaba yendo, qué dudas tienen, si hay alguna duda de la consigna. Estuvieron leyendo el Slack, veo que algunos se han animado a escribir en el Slack, eso está muy bueno. Anímense. ¿Alguno tiene algo para preguntar, para consultar? Yo tengo un par de preguntitas. Sí, Octa. Son bastante simples, digamos. Primero, la pregunta principal era, había que hacerlo por, digamos, como yo tenía todo local, empecé a hacer la conexión por Unix, y después los chicos me dijeron que no, que era mejor hacerlo por internet, digamos, para hacerlo como si fuera de no solo local. Buena pregunta. Digamos, ¿qué uso Unix, digamos, no hay problema? ¿O tengo que usar sí el por internet? Fíjate que resolverlo. Claro. Fíjate que en la diagramita dice cliente-servidor, entonces no hay una línea ahí que separa. Claro, hay que hacer distinto, digamos. Sí, exacto. No uses UnetSocket porque va a forzarlo a que estén en la misma máquina. Claro, usa TCP y IP. Y la pregunta que tenía es que yo había leído que eso por defecto usaba el protocolo TCP, pero como que, digamos, primero lo había leído que era para las dos funciones y después leí que no, que era solo por internet. O sea... No, por defecto no hay nada. Vos se lo definís. Claro, pero creo que si vos le ponías 0 a la función, era como que te tomaba por defecto el protocolo, no tenías que definir el protocolo a mano y te tomaba TCP. Pero la pregunta es esta, ¿para Unix también usa TCP o no? ¿O eso es solo por internet? No entendí la pregunta. No entendí la pregunta, pero creo que lo que te preguntás es cómo es la comunicación entre sockets cuando es socket Unix y cómo es cuando es socket Internet. Esa es la pregunta que estás haciendo. Claro, se podría... Vos imaginate, si vos tenés dos procesos, se comunican entre sí usando socket de Internet en el mismo host. ¿Cómo es el viaje del paquete? Dentro del mismo host. Claro. Y bueno, dice como, digamos, no sé, creo que esa sería la pregunta, pero básicamente local, todo pasa por el local host de la computadora. Claro, pero no es TCP, diríamos. TCP o sea, el socket stream, o sea, en Unix socket tenés socket stream, datagramas, y hay uno más que era algo de SQL packet, que es parecido a... No me acuerdo de cosas, pero los streams son lo que serían los TCP en IP y los datagramas lo que sería UDP. Claro. No sé si eso contesta tu pregunta. O sea, si usás, no tenés el concepto de UDP, no existe en Unix socket. Existe datagrama y stream, creo que el otro, no me acuerdo. Claro, perfecto, eso sería el problema. Ahí lo puso, ahí Lucas puso. Socket stream es como TCP. Yo he visto que stream usa TCP y datagrama UDP, pero como los dos podés definirlos, como decimos, con datagrama usando localhost o por internet, entonces, bueno, esa era la pregunta, si en localhost también usaba esos protocolos, y bueno, entiendo que la respuesta sería no. ¿No les dio Hugo la filmina de... Estaba ahí bien explicado la diferencia entre... Claro, pero lo dio con el Unix ejemplo de internet y no con el ejemplo de Unix. Por eso. Bueno, paso con otra pregunta. En la... Octa, en el GitHub que publicamos con ejemplos, que son los mismos ejemplos que pusieron el profe en el teórico, hay ejemplos de cómo implementar el socket en Unix y cómo implementarlo en Internet. Están ambos. Claro. Sí, lo vi. Pero recuerden que esos ejemplos no complementan con los requerimientos del práctico. No los usen como base. Bueno, dale. Igual, profe, ¿en qué sentido no cumplen con los requisitos? Y si vos pones esos flags, no te va a compilar.
suponiendo que dice que compile con esos flags, que se No, puede ahí usar. sí, pero tienen que Ah, bien, modificar bien, varias perfecto, cositas. perfecto. Tienen que modificar varias cositas. Ahí yo estoy viendo una cosa también con eso, que digamos los ejemplos que trae por defecto, los ejemplos que vimos, usaba como un hilo para tener a cada socket cliente. Y acá me parecía un Sí, hace poco... un fork para generar, o sea, el servidor hace un fork por cada cliente que recibe. Pero acá no me parecía que estaba bueno hacer, digamos, si tenía 5.000 sockets, hacer 5.000 hilos. ¿Está bien eso o no? Espera, vamos por parte. Primero que no usa hilos, usa procesos. Perdón, Un fork. Y si caes con 5.000 fork, dudo que, primero, que pueda llegar a andar al trabajo. Y si llega a andar porque tiene una compu buena, sí es muy probable que no pueda tener más de un 4. No, está. La idea de usar 4.000 fork o 5.000 fork para atender es mala. O sea, está bien. como levantar un proceso por cada. O sea, vas a tardar más tiempo en levantar el proceso que atender el cliente. Claro. Sí, Eh, digamos, yo en realidad de entrada estaba pensando todo con un solo proceso. Digamos, cuando, Delivery cuando, Manager, cuando tenés una gran cantidad de conexiones, 5.000 no es mucho, se suele levantar tantos procesos o hilo por cantidad de conexiones. ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿Levantarías 2 procesos para atender 16.000 conexiones y no poder no hacerlo con uno? 2 procesos, no 2 hilos. Porque uno para recibir y otro para contestar. No. No, pues son procesos, tienen memoria separada. No hay. yo me respondí mal Las, que no no, era ahí. las búsquedas en las tablas son más rápidas y además hay un límite, que no le voy a decir cuál es el límite, pero se van a dar cuenta cuando hagan el trabajo. Ya 2 chicos me hablaron y se dieron cuenta por qué no es lo mismo atender 100 clientes, 1.000 clientes y 5.000 clientes. Se van a encontrar con 2 problemas que son los que tienen que revisar y ahí se van a dar cuenta por qué no pueden levantar un proceso. Puede ser que o un uno es el hilo. de la función. Un segundo ahí lo busco, como era y te digo. Bind, ¿listen? No. Esa. Bueno, ahí uno sí, uno está ahí. Porque usa unas macros que son de, no sé cuántos bits son. Creo que son de 10 Que bits. permiten hasta 1024 ahora. Sí, son de 10 bits. Puedes atender hasta 1024. Y después, bueno, van a tener otro problema más cuando vayan a atender la cantidad de conexiones a la hora de aceptar conexiones. Hago una consulta. Está muy mal pensar en a medida que aceptas las conexiones, viste que te genera un nuevo file descriptor. Sí. Ese file descriptor almacenarlo de alguna forma para tener, por así decirlo, una especie de arreglo o alguna especie de almacenamiento con todos los file descriptors de cada host conectado. ¿O es una negrada eso? Hacer un array tiene un problema. ¿A alguien se le ocurre cuál es el problema de hacer un array? Viéndolo por arriba. ¿Qué Quitar pasa? elementos hay que hacer. Sí, quitar los elementos. Eso van a tener que usar una lista. Si lo quieren hacer Ahora, así. suponiendo que yo tengo un array que tiene una dimensión fija, porque conozco la capacidad máxima de hosts que se pueden conectar y sé la posición porque es correspondiente a cada host. Es decir, host 5 tiene la posición 5 y siempre va a ser así. ¿Y cómo sabes? Por ejemplo, si tenés, porque dice cantidad máxima de suscriptores, creo que era, ¿no? Sí, 5.000. Bueno, ¿qué pasa si eso son cantidad máxima de suscriptores en el momento? ¿Qué pasa si tenés 5.000, se desconectan los 5.000 y entran otros 5.000? Ahí va. Bien. Bien. Eh, Está bien, sí, dije array porque es lo primero que se me ocurrió con esto, pero está no, bien está bien, eso, está el bien. pensarlo en almacenar los file descriptors a medida que los Otro, voy. otro problema es cuando vos atendés muchos clientes, muchas veces, por ejemplo, tenés, no sé si es el caso, depende de cómo lo vayan a plantear, pero podés llegar a tener una estructura compartida. Y suponete que tenés más de un hilo. En el caso de que tengas más de un hilo,
si tenés estructuras compartidas y están aptas para la escritura, vas a tener que usar un semáforo. Y el problema de eso es que inicializar 5.000 semáforos sin saber cuántos clientes vas a atender no es una buena idea. Sobre todo porque, bueno, después lo podés matar a los semáforos, ¿no? Eliminar. Los semáforos en x86 son por hardware. Nunca se preguntaron cómo es que puede hacer una operación atómica. Bueno, es porque el hardware da soporte para usar semáforos y bloquear segmentos de memoria. Por eso, en general, no se suele usar un tamaño fijo y alocar toda la memoria, sino que ir alocando por cliente. Si podés, si querés realizar algún tipo de optimización, ponele, no hace falta para el trabajo, pero suponete vos podrías alocar de a 50 clientes, ponele. Eso también puede ser. Que es como, ustedes vieron, ¿se acuerdan de paginación y segmentación? Que es como también lo mismo, que vos vas alocando y alocas páginas de más o alocas pedazos más grandes de lo que vas a usar, teniendo en cuenta que es muy probable que un cliente se conecte y vaya a usar ese espacio. Eso también se puede hacer, pero alocar 5.000 de una a mí me parece un poco excesivo. Bien. Más allá de que puedas resolver el problema de que se conecte y se desconecten y vayas reutilizando los lugares. Porque incluso por ahí deberías tener dos arras y uno que te marque si está en uso, si es válido, y el otro que tenga el dato. Pero bueno, mientras lo puedas justificar y decir por qué lo usaste así, Bien. eso último, nosotros cuando hacemos la corrección del trabajo, solemos dar un feedback, porque la idea es que, suponete, vos hiciste algo que por ahí no nos convence. Bueno, entonces siempre dedicamos un rato en el trabajo cuando discutimos de otra forma de que se podría haber hecho, o otra forma que por ahí hubiese usado otra persona. No, no sé si se entiende. Sí, obvio, sí, yo le pregunto porque la verdad que estoy muy verde con esto, me está costando mucho darme cuenta por dónde encararlo, no sé cómo está el resto, pero yo estoy bastante para atrás. Sí, suele pasar. Como le Pero lo dijimos, bueno es este que trabajo va a requerir que ustedes lean mucho y que piensen bastante. el drama de leer es que a veces, si no estás acostumbrado a leer el manual, vas a leerlo, lo vas a hacer, te das cuenta que realmente no es como vos creías que era, y después vas a buscar, che, ¿por qué leí mal el manual? Y cuando lo sepas hacer, decís, esto se lee realmente así. Eso es bastante común cuando no estás acostumbrado por ahí a leer muchas páginas de los manuales, o por ahí no conocer la terminología. Pasa. Muchas veces vos vas haciendo el programa y decís, bueno, voy a pegar este pedacito de código en otro programa que hago aparte para ver si esto anda. Y cuando ya sé que esto anda, lo meto al programa principal. Qué sé yo. Podés, por ejemplo, no te convence decís, bueno, no voy a hacer los clientes dummy. Voy a agarrar, voy a hacer un script de Python y voy a hacer que el script de Python levante 5.000 clientes. En vez de hacer el programa en C. Y cuando ves que eso anda, recién ahí te largas a hacer el programa en C, porque sabes que con lo de Python es mucho más fácil, más rápido y por ahí te sirve para testear cosas. La idea es que ustedes aprendan a ir usando herramientas o alternativas en el momento que van desarrollando para ir resolviendo por partes. Yo sé que por ahí, cuando le pegas un vistazo al TP parece muy grande, pero a medida que vas haciendo te das cuenta que realmente no es tan grande como al principio pensabas. Si lo encaran por partes, van a ir bien. Si quieren resolver todos los problemas de una, eso va a ser un problema. ¿Por qué pasa? Recién una de las chicas hablaba del select. Bueno, si ustedes lo resuelven la primera vez con select, porque no quieren usar o no saben usar la otra función y ven que con select encuentran ejemplo, bueno, lo probás, ves que anda para 1.000 suscriptores o que anda para 100, y dices, bueno, tengo que cambiar esto para que ande para 5.000 y ya está. No hace falta que la primera vez que esté en la primera iteración ande para 5.000. Que por ahí la otra página, que no es la de select, que no voy a decir el nombre, pero por ahí parece un poco más complicada de leer. Entonces, bueno, voy por el camino de select, que yo sé que esto con 100 clientes me va a andar, lo voy a hacer así, y a lo último lo que voy a hacer va a ser leer la otra página e intentar hacerlo de la otra forma. Por ahí al principio decís, bueno, voy a usar un solo hilo, y después decís, me parece que por ahí sería más fácil si uso dos hilos. Bueno, lo haces con un solo hilo, después ves cómo implementar el segundo hilo. Total, siempre pueden, si ustedes comitían, siempre pueden volver para atrás.
No pasa nada con eso. Ojo que hablé de hilo y no de procesos. ¿Alguno puede hacer un cliente? Yo sí, pero basándome en los códigos que habían subido. No un código aparte, totalmente basado en eso. Y recibe los mensajes. Sí, funciona igual que como funcionaba de la otra forma, con varios clientes conectándose, pero también creando los procesos hijos, digamos. Haz un fork para atender al cliente, o sea, es como el Claro, ejemplo. sí, eso es algo que no lo cambié todavía, pero aunque sea pudo funcionar con No, el bueno, eso me Fractal. parece que está bien, probar primero con eso y Ujú. ver si lo que está bien, después va a tener que tener en cuenta el tema de la memoria, pero me parece que es bueno ir haciendo pequeñas aproximaciones en vez de encarar todo de una. Otra cosa que tenía duda, Traten de sí, extraer bien los requerimientos, como dijiste Julián, e implementando de a uno los requerimientos, no se atoren. bien, justamente con eso. En una parte dice el tema del add, cuando hacemos el add del socket y el productor, Ujú. que lo que tiene que hacer es validar que el socket está apto para suscribirse, digamos, al productor. Yo lo había Claro, que no interpretado le como que pongas, yo lo había no le pongas una interpretado dirección que no sea válida. como, claro, exactamente. Yo lo había interpretado como que el add lo que tenía que hacer era generar la conexión entre el socket y el delivery manager. Y después me puse a pensar, si yo quiero avisarle al socket que haga la conexión, ¿por dónde le aviso si justamente no hay conexión? Entonces, los sockets se tienen que conectar antes de hacer el add, ¿no? O sea, al levantarse el host, tiene que hacer la petición y el delivery manager tiene que encargarse de aceptar. El add lo único que hace es vincular ese socket con el productor, ¿no? ¿O estoy equivocado? Está buena la pregunta. Pero pensalo así, como que tenés que validar de alguna forma que es apto, con todo lo que eso significa. Eh, Bien. a ver, pensalo como que ¿Entendés? vos tenés que separarlo en pasos. Y los pasos, bueno, ya sabes cuáles son. Validar que te puedas conectar, que eso incluso se puede volver a dividir en pasos. Y después tenés que validar que donde vos te conectaste es realmente donde vos te querés conectar y podés hacer lo que vos querés hacer. Eso lo vas a implementar en tu protocolo. Bien. Por Bien, bien, ejemplo, bien, bien. que realmente estés conectado a tu servidor de mensaje y no estés conectado a un socket de una página de internet. Bien, perfecto, Eh, sí. Una especie de de handshake hello. ahí entre. Sí, Bien. Sí, Juli, ¿a exacto. qué te referís con lo del protocolo? Como que nosotros implementemos un pequeño protocolo para darse cuenta de esas cosas. Es que vos tenés, si vos ves la división de protocolos, ustedes tienen, bueno, capa de red, la capa de transporte y arriba tiene el protocolo de la aplicación. El protocolo de la aplicación queda totalmente a criterio de ustedes. ¿Quién es el que manda el primer mensaje? ¿Qué va a decir el primer mensaje? ¿Es una orden? ¿Es un mensaje de bienvenida? ¿Es eh, Una una validación. notificación? ¿Una validación? ¿Es un login? O sea, ustedes, por más que no quieras, vas a terminar implementando un protocolo. El simple hecho de, por ahí Sí, vos eso no lo está sabés. claro. Claro, por ahí vos no sabés que está implementando un protocolo, pero si vos estás diciendo, che, yo voy a recibir un mensaje antes de enviar, es implementar un protocolo. Otra duda A que ver, tengo. antes, Sí. cuando me refiero a implementar un protocolo, me refiero a que lo definan si es posible antes de arrancar. Un protocolo no tiene que ser para nada complejo. Cuando hablamos de protocolo no significa que tenga que ser complejo, simplemente que se pongan de acuerdo en cómo se tiene que realizar la comunicación. Es nada más que eso. Eso. Respecto a lo del protocolo, en una Sí. parte que sí. ¿Cómo? No, que esto, Juli, que vos decías de que pueden armar el protocolo antes de ponerse a codificar, creo que estaría bueno que lo piensen en un diagrama de secuencia, ¿cierto? O hasta, no sé, complementar con un caso de uso antes de empezar a meter mano en el código. Incluso podríamos revisar acá en clase alguno. Nosotros una de las primeras cosas que miramos es, hacemos un grep a la carpeta del código y buscamos si tiene la palabra sleep.
Me acuerdo de los chicos que tenían muy escondido el sleep. Diego lo agarró el año pasado y le dijo, pusiste en el sleep, pero no pasan ni 30 segundos. Dice, ¿cómo te diste cuenta? Le preguntó. Esa, sépanlo. Gracias al Find in Documents, encontrás cualquier cosa en un proyecto. Pero en el caso de los productores sí usan Sleep ahí o no. Estamos hablando sí, estamos hablando de un sleep para sincronización. Ah, listo. Che, algo que por ahí les puede servir, que les quería contar, es que pueden, si ya tienen el cliente, no, pero a ver, voy a presentar un segundo la pantalla por eso. Dale. ¿Ver mi pantalla? Sí, sí. Profe, perdón, hay una compañera que pidió para entrar y todavía no la aceptaron hace rato. No está el... Hemos aceptado También no me todo. apareció. ¿No le aparece? Voy a intentar. No, Ahí a le mí digo que tampoco, intente de che. nuevo. Ahí le digo. Che, perdón, antes que ahí vi que Lucas y Augusto levantaron la mano, no sé si quieren hablar. Cualquiera. O ya hablaron, no sé, me perdí cuando entró eso. Yo quería hacer una pregunta teórica que no estaba entendiendo de una estructura. Yo estuve viendo los códigos de cliente-servidor que pasó Hugo y usa una función que es getHostByName, que uno entra al manual de esa función y dice, esta función no se usa más y que hay que usar getAddressInfo. Cuando me pongo a leer sobre esa función, veo que usa unas estructuras enlazadas y que al momento de querer crear el socket, recorre todas estas estructuras enlazadas hasta que puede crear un socket con la configuración de esa estructura que le está pasando en ese momento. Y no termino de cerrar por qué hace eso y por qué, por ejemplo, en el caso de los que pasó Hugo, por ejemplo, tira para hacer el socket y si falla, bueno, falla, lo tenés que handlear. Pero en este caso ya se sabe que va a fallar y va a seguir recorriendo esas estructuras hasta que pueda conseguir un socket, digamos. No sé si se entiende la pregunta. Sí, lo tengo que poner a revisar. No, te iba a decir que uses getHostByName, que es bastante más sencilla, que el otro es una boludez. Igual el getHostByName se sigue usando, así que si venta de precado. Bueno, yo porque dije, Julián nos dice todo el tiempo que le damos el manual, lo primero que dice el manual es, está obsoleto. Sí. No, si querés usar la otra, déjame que lo revise el finde y hacemos cargar el domingo. Y te cuento. Dale. Profe, yo tengo también una consulta en relación a lo que sería la consigna. Hay una parte que no entiendo. Sí. Bueno, justamente en relación al comando add, que, bueno, dice lo de que es la dupla y socket productor. El comando add, o sea, tiene que agregar un socket, levantar un socket, y también en otro lado dice lo de suscribir al cliente, el suscriptor. Pero entonces, ¿cuál de las dos es? Porque no es lo mismo el proceso, a no ser que sea como que... El add, o sea, vos le vas a pasar un socket y vas a decirle qué productor querés que le mande el mensaje. Entonces, la idea es que vos puedas comunicar el productor 1 que está produciendo un mensaje cualquiera, que yo le quiero mandar ese mensaje a el socket 1. Entonces, vas a decirle al delivery manager, che, todo lo que venga del productor 1, o es la idea del comando, todo lo que venga del productor 1, envíaselo al socket 1. Entonces, esa es la directiva que vos le vas a dar al delivery manager. El delivery manager lo primero que tiene que hacer es, che, ese socket 1 existe, está abierto, me está escuchando, puedo mandarle un mensaje. Si es así, le va a empezar a mandar el mensaje. Y si no, va a tirar un error. ¿Se entiende? Esa era mi duda. Era mi duda justamente si los sockets ya tenían, entonces tienen que estar levantados desde antes, cosa de que no vos necesariamente, o sea, puede no estar y te dice, che, errores, o sea, ese socket no existe. O intenté mandar un mensaje y se murió, no sé, o no me contesta. Pero ahí está el protocolo. No necesariamente vos, acá hay una capa entre uno y otro que no saben información uno de otro, entonces
va a tratar de hacerlo. Si puede bien y si no te devolverá un mensaje de error. Es lo mismo que cuando vos te mandás un ping a algún lugar, si te responde bien y si no, timeout. Claro, pero O hablando error. más en relación a lo que tenemos nosotros y eso, no sé, porque en teoría nosotros vamos a hacer algo que va a dar bien, en teoría. O sea, justamente va a estar el socket cuando queramos hacer el add. Bueno, Podemos No, hacer no, el caso negativo también, cualquier cosa, pero para hacer el caso positivo, nosotros, por ejemplo, si fuera, tenemos que primero el socket ya levantarlo desde antes o lo hacemos con el mismo comando add que levante el socket en el momento. Porque yo, no, como que porque no podés, porque acordate que lo que está en el server está corriendo en un lado, entonces vos tendrías que mandar un mensaje y, ¿cómo le dirías? Che, levantá un socket, que ese mensaje tiene que ir por un socket, entonces, no, o sea, esto está desacoplado y el server no conoce, si querés, del estado del cliente y el cliente no conoce del estado Claro, el previo tema a es la que conexión, ¿no? puedo levantar el socket desde el server también. Yo puedo tener un socket, levantarlo desde el server y enviar datos a este socket que yo tengo en el server sin necesidad de tener ningún cliente consumiendo. Aguantá. Espera. Ahí no te seguí. No, Repetime lo último. Él dice, si yo no entendí mal, que el socket lo puedo levantar del lado del server. ¿Por qué? ¿En qué caso no podría hacer eso? A ver, esa pregunta para todos. ¿Por qué? ¿Por qué el server es un server y el cliente es un cliente? Porque están en hosts distintos. Porque uno escucha. Porque la y otro- petición se hace desde el cliente siempre. Y Uno tiene la está SEP y otro el escuchando, conecta. esperando que alguien le pida las cosas. Bueno, pero hay una condición de red ahí. Exacto. El blindeo. Primero, Claro, si están en hosts distintos, no tienen conexión como para crear algo, un server en tu computadora, así de bueno. el servidor nunca conoce la dirección del cliente. El server siempre está levantado, eso está bien, y falta una más. Hay una condición que aunque el server conociera la dirección del cliente, no se pudiera conectar. ¿Cuándo? Y suponete que el cliente estuviera con el socket levantado esperando la conexión. ¿Cuándo no se podría conectar? Cuando está lleno, o sea, cuando está teniendo, o sea, tener la lista llena de. No. Pero cuando es un caso que solamente de un lado puede pasar y del otro no. Cuando el cliente ya está conectado a otro lado. Cuando la red está nateada. Si la red está nateada, ¿sabes lo que es NAT? Sí, lo vieron en Comdatos. ¿Pero qué significa? No vendría mal recordarlo. Ok. Supongamos que en este caso el server va a tener una dirección de IP pública. ¿Sí? Es la traducción de direcciones de red. Es cuando ustedes tienen una IP privada. El servidor estaría con una IP pública. Es decir, que puede ser accedido de cualquier lado. El cliente no necesariamente tiene conexión directa con el servidor. Puede pasar a través de un router, ¿sí? Que le traduzca la dirección, natee y salga con otro IP. Es como la misma razón de por qué no podés levantar el server del counter en tu compu si no mapeaste el puerto en el router. A ver, ustedes ponen... Sí, claro. Igual quiero volver un poco a la pregunta. Tu delivery manager no podría levantar nunca, abrir un socket en un cliente, sino habría un problema de seguridad y ya tendrías conexiones, como que yo te puedo abrir de manera remota un socket en tu computadora. Sí, no Si sería fuese un un práctico de cliente. RDP, sí, pero no lo es. ¿Cómo? Si fuese un práctico de RDP, sí, pero no lo es. Claro, pero ya tendría que haber una conexión para que yo pueda Sí. decirle, che, abrí este puerto. Entonces, de nuevo, piensen el cliente del servidor como que ninguno tiene noción del estado del otro. Simplemente lo único que puede hacer el delivery manager es testear si el socket 1 está abierto y si está recibiendo mensajes. Hace como 3 años que vos querés dar el práctico de RDP, ¿eh? Sí, me quedé con las ganas. Lo venimos pateando. Algún día No lo sé voy a dar. quién había hecho la pregunta y si se entendió la respuesta. Sí, mi duda era, bueno, capaz también la duda porque estaba usando socket de Unix, entonces como que también Claro, tal hay cual. ciertas cosas que puede hacer y que seguramente nosotros no. Claro, Así que- piénsenlo como algo o sea, que los clientes van a correr en una computadora y el server va a correr en otra. Obviamente, si están en el mismo, sí podés hacer lo que vos decís porque estás en el mismo lugar, en el mismo sistema operativo, pero piénsenlo como diferente. Entonces, si no tienen oportunidad de tener dos computadoras distintas o una Raspberry, háganlo al cliente o a los servers dentro de una VM. Y con eso van a poder jugar un poco y
que realmente implementar sobre Internet. ¿Qué ¿Qué otra otra se puede consulta? probar con dos Sí, compus sí, y tendría que andar? ¿Obvio? Sí, claro. Y una consulta también corta nomás. ¿Se puede usar un wrap de código de C++ para hacer el tema de estructuras o no? Guay. No. ¿Por qué? Porque es más fácil. No, lo Es tendrían que hacer. subjetivo eso, es muy subjetivo. Sí. Y, no sé si da para que esté diciendo, pero No, como que está aclarado que tiene que ser C. ¿Qué podemos permitir? Algún script en el lenguaje que quieran, Bash, Python, Go, lo que quieran, para levantar los procesos y todas esas cosas. Pero el trabajo en sí tiene que estar en C. Bueno. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Sí, la idea es que aprendan C, ¿no? Sí. Que aprendan C, que aprendan sobre el kernel, sobre las estructuras C, eso es un montón. Yo Yo tengo una quería- duda de consigna. Dale. En la parte, digamos, que dice que el cliente tiene que loguear los mensajes que le llegan. Eso como que no le da mucho sentido porque dice que lo tiene que loguear y después borrarlos. Loguear significa que lo tiene que guardar en un archivito o significa que solamente lo imprime por pantalla y listo. Borrarlo, capaz que está buena la pregunta, no aclara bien ahí. Borrarlo en el sentido que no tiene que guardar en ningún lugar, puede descartarlo. Simplemente lo va a loguear en un archivo, en /log, /socket que quiero, qué sé yo, .txt, lo guarda ahí, dice yo soy el socket tal y recibí tal mensaje, o el formato que quieran, o con el que está ahí definido, message checksum, y después lo puede borrar de la memoria, diríamos. No tiene que quedar en... Porque, ¿qué pasa? Ponele que vos tenés corriendo este socket durante, no sé, 10 años, si en memoria mantenés los mensajes, llega un momento que va a explotar de memoria, te va a quedar sin memoria. Entonces, el mensaje que reciben, guárdenlo en disco en un archivo, que es loguear, y después hagan lo que quieran. O sea, lo pueden descartar, pero no tiene que quedar ahí porque se supone que esto, o sea, si tenés eso, tenés un memory leak, porque vas a agregar datos a tu proceso de manera indefinida. Y ahora ¿Entendió? para el TP podemos hacer que todos los sockets guarden el mismo archivo, así no tenemos 5.000 archivos, digamos, o hacemos los 5.000 archivos. A mí me parece más complicado que guarden un solo archivo y lo guarde bien que guarden Claro. 5.000 archivos. Ah, bueno. Me parece que o sea, hacé lo que quieras porque no hay requerimiento, pero me parece que es más fácil crear muchos archivos porque vas a poder lanzar todo y cada uno va a escribir mediante algún identificador que vos le pongas, Claro. que todos escriban el mismo archivo, porque vas a tener que andar chequeando si existe permiso. A mí, si me preguntás, me parece más fácil que todos creen uno, total. Piénsenlo, no sé, alguien me había preguntado, piénsenlo que esto lo pueden iterar con un bash y crear, no sé, 5.000 procesos que llamen a un binario y listo. Con un puerto que vaya cambiando, porque si no te va a dar error abrir el mismo puerto. Pero, nada. Algo, no sé si hay una pregunta, pero se los aprovecho. Yo ahí hice algo, si quieren probar de algo, si ustedes no tienen hecho ningún cliente y están focalizados en la parte del servidor, todo lo que es el cliente lo pueden, si quieren emular, o para lo que es el desarrollo de ustedes, hay un comandito muy famoso que ya es Netcat, que básicamente imprime, abre el puerto abre un socket en un puerto dado, con ese comando, por ejemplo, ahí estoy abriendo el puerto 9090 y va a imprimir todo lo que reciba. Entonces, si ustedes no tienen hecho el cliente, pero quieren que su delivery manager mande un mensaje y vea que tenga, pueden levantar este comando en el puerto que quieran y después todo lo que escriban, que se conecten y les va a aparecer acá en pantalla. Yo acá tiré un telnet contra ese mismo lugar y todo lo que escribo está apareciendo del otro lado. Hola. Ya aparece acá. Entonces, tienen una forma de, si no tienen nada hecho del cliente, levántenlo de este modo y focalícense en solo hacer el server. O, bueno, si ya tienen el cliente, obviamente, ya está. Pero por ahí les puede servir para emular el cliente y acá ver que cuando reciban el mensaje y acá el checksum ese que le mandamos. Y después, cuando hagan el cliente, ahí sí lo capturan,
lo validan y ven cómo lo guardan. ¿Se entendió? Profe, una consulta, ¿ese checksum qué es lo que hace? Este checksum es una función hash que creo que no sé si habíamos definido que era M5 o... no me acuerdo si quedó escrito. Pero bueno, ahora le pasamos el requerimiento, es MD5. No es M5. No. Checksum es una función hash que se le va a aplicar al mensaje y va a dar un output que tiene que estar acá. Entonces, es un hash, checksum es un hash sobre el mensaje. Y cada vez que un cliente lo recibe, tiene que validar que ese checksum sea igual al mensaje que está mandando. Entonces, acá creo que MD5, pero esto es para archivos. ¿Se entendió? Es una función hash que básicamente el cliente lo que va a hacer es hacer esa función hash sobre el mensaje y ver que sea igual que lo que le está llegando acá. Eso es todo. Y si no es igual, lo descarta el mensaje y no lo loguea, o si quieren loguear... O sea, la primera parte de la trama debería ser el mensaje y la segunda parte el mensaje pasado por la función hash. Y el cliente tiene que tomar la primera trama, pasarla a él y hacer un... Bien, excelente. Claro, if el checksum es, o sea, el que yo calculo sea igual al que recibo, ok, si no está mal. Entonces, ¿por qué? Porque vos vas a levantar el cliente y en tu compu yo voy a levantar un telnet y le voy a mandar un mensaje con un checksum no válido. Entonces no lo tiene que loguear. Yo le voy a mandar mensaje 1 y está mal. Entonces lo tiene que descartar ese mensaje. Entonces de manera fácil nosotros podemos mandarle un mensaje a vos que estás escuchando ese socket abierto, a tus clientes diríamos, y tus clientes lo deberían ignorar. Perfecto. Yo tengo una duda más también con el tema del protocolo. Me da a entender por el hecho de que si no devuelve los acknowledge el host durante 5 segundos y recupera la conexión, hay que devolverle los mensajes, que hay que mantener una especie de secuenciamiento de los mensajes. Es decir, va a haber que enumerarlos, ¿puede ser? Llevar una especie de secuenciamiento de los mensajes dentro del... Ok, no es requerimiento duro que la llegada de los mensajes sea en orden. Me parece que te va a ser más fácil que sí, bien. Pero podés que no. Lo importante es que lleguen todos. Y en la mayoría de los pub subscribers que usen ustedes el día de mañana, que no sé, o sea, la mayoría de los subscribers. ¿Se murió el Alfo? ¿Alfón? Encima dejó la frase ahí por la mitad. Claro. Sí. Acuérdense de eso, chicos. La mayoría de los que usen... Importantísimo. Pregunta de... listo, se le cortó la luz. Explotó la luz. Bueno, esa pregunta era el examen, así que espero que la hayan escuchado. Sí. Pero bueno, sigamos. Entonces, no es requerimiento que lleguen en orden. No es requerimiento. Todo lo que no se diga y que no se diga en clase, a raíz de las preguntas que ustedes hacen, no es requerimiento. Y todo lo que no es requerimiento queda librado que ustedes lo resuelvan como mejor les parezca. Perfecto. Ese mejor que les parezca tiene que ser justificado. Agus, sí, es bueno que lo consulten, ese tipo de cosas también. Hay algo, me parece, más importante que el tema del orden, me parece que es la cuestión de que de alguna forma vos vas a tener que almacenar los mensajes por un cierto tiempo. Tenés que tener como bajo una redundancia para después poder devolver esos mensajes al subscriber, ¿cierto? O al suscripto. Bueno, yo justo iba a pedir un consejo de ese punto. No tenía idea de cómo implementarlo. ¿Qué punto, perdón, puedo repetir? Que no... Perdón, me caí porque se cortó la luz acá No me estás con 4G. Me cortó la luz. Así que estoy con 4G. Perdón. Nos quedamos en ¿qué era la posta? ¿Qué iba a tirar la posta? No iba a tirar la posta. Iba a decir que no está, o sea, en la mayoría de los servicios que van a usar el día de mañana no está garantizado el orden, pero sí es importante la consistencia, es decir, que lleguen todos los mensajes que ustedes envían. Entonces, si se te hace más fácil, yo creo que no,
Pero si se te hace más fácil que no te importe el orden, no pasa nada. Mientras lleguen los mensajes, por más que esté caído durante menos de 5 segundos. No sé si eso respondió la pregunta, ahora lo que me habías preguntado. No sé quién me había hecho la pregunta. Yo. Ah. Ok, eso. Hay una pregunta Perfecto. muy importante sobre los productores que nadie preguntó, que tiene que ver con el mensaje. Si No sé nadie si preguntó alguien- nada sobre los productores, Sí. ¿lo tienen resuelto? Nada está resuelto. ¿Alguno empezó ya a escribir los productores? Sí, yo por ejemplo tengo los 3 productores hechos que se comunican con el Delivery Manager. El Delivery Manager los tengo comunicado con los sockets, digamos, que también tenía la pregunta ahí si es siempre el mismo puerto que usa para cada socket o el puerto va cambiando. Pero tengo comunicado el Delivery Manager con los sockets, el Delivery Manager con los productores. Puedo mandar un mensaje desde el productor al socket y llega bien, elijo cuál mandar y manda, pero el tema es comunicar todo y hacer el Delivery Manager con el CLI, esa es la parte que se me está complicando, digamos. Como que ya solucioné los 2 problemas, pero bueno, me falta eso. Y bueno, quería saber si el puerto del Delivery Manager, por el que le manda, digamos, que sería como el servidor, podría ser siempre el mismo para cada socket por separado. ¿O no? ¿Está escrito? No. Listo. No sé. O sea, Justificalo. perdón, Facundo, estás Pero- preguntando de los comandos, ¿cómo mandás comandos desde tu CLI al Delivery Manager? Esa Claro, conexión, digamos. esa parte me falta también, digamos. Porque yo pensé en el Delivery Manager como un proceso, un servidor que queda corriendo siempre esperando que llegue algún mensaje o para enviar, pero pensé cómo puedo llegar a enviarle mensajes a ese servidor que ya están dando, a ese proceso, perdón, que ya están dando, y cómo meterme ahí, porque es como que estaría mandándoles comandos a un proceso que está funcionando. Entonces tengo un problema ahí. Que bueno, no sé cómo solucionarlo, todavía no. Ok, sí, de nuevo, podés usar cualquier mecanismo de IPC. Te diría que si no querés renegar con puertos, ahí si querés, como vas a estar, es decir, tu CLI va a estar en el mismo lugar que tu Delivery Manager, podés usar un Unit Socket, podés usar mensaje, no sé, podés usar cualquier mecanismo que quieras, no necesariamente tiene que ser, a ver, o para decirlo de otro modo, los puntitos negros que conectan el Delivery Manager ya sea con los productores, con la CLI, no necesariamente tienen que ser todos TCP/IP. Sí, ahora que preguntó eso me di cuenta que nos faltó un requerimiento, ¿no? No, el trabajo ya se empezó con estos. ¿UDP o TCP? No, que al menos usen 2 IPC. ¿No está escrito? No, y el trabajo ya se empezó. No, en ningún lado. Igualmente, grabado. En mi caso, por ejemplo, el IPC que se usa para el Delivery Manager hacia el socket y el IPC que uso del Delivery Manager al productor es diferente porque me convino hacerlo diferente. Yo creo Claro. que todos lo debemos estar haciendo. O sea, si usan todo el mismo es peor para ustedes, diríamos. Porque Por eso, yo creo que así el requerimiento está, pero lo que estaba preguntando es que como del Delivery Manager a cada socket va, obviamente por socket, digamos, cuando uno expone en el puerto, qué sé yo, 6000 el delivery del server, cada socket se va a ir conectando a ese mismo puerto. ¿Eso está bien? Porque es el mismo binario, digamos, de ese socket, que sería el suscriptor, se lo correrían 5000 veces. No te seguí, che. O sea, yo tengo un ¿Vos estás binario. preguntando? Yo tengo un binario que es mi socket. Ese binario, cuando lo corro. Perdón, ahí hablas de, cuando decís tu binario, ¿es tu binario del Delivery Manager o tu binario de un cliente? Del cliente, o sea, tengo el binario del cliente, digamos, funcionando. Entonces yo lo que hago, también tengo el binario, obviamente, del servidor funcionando todo el tiempo, que sería el proceso. Entonces, pues lo que hago es que el socket cuando funciona como el socket, el suscriptor, digamos, cuando lo corro como binario y pongo para que le llegue un mensaje cualquiera,
lo pongo para que lea el puerto que estoy exponiendo desde el puerto del servidor. Pero así con todos los sockets, digamos. El puerto siempre es el mismo. Sí. Perfecto. O sea, incluso hacerlo con puertos distintos te complicaría un poco más las cosas. Claro, por eso. Perfecto. Eso era. Pero bueno, se me está complicando el tema de controlar todo, digamos, y de las funciones de add, de los comandos, digamos, para agregar, sacar. Que creo que es la parte más difícil. No. Va. Depende. Cómo lo implemente. Tienen que leer. Sí, yo usé la función esa que era hasta 1000 y pico, y bueno, lo leí tarde. Así que ya está funcionando con eso, bueno, con Select, digamos, pero como es hasta tantos file descriptor, digamos, tengo que usar la otra, digamos. Pero con eso funciona, anda bien. Pero bueno, tengo el problema ese. No tengan miedo, chicos, si a alguno se le resulta más fácil y quiere crear un hilo para hacer algo. No hay ninguna restricción con eso, ¿eh? Creo que me conecté de nuevo, pero no sé si había alguien con alguna otra pregunta que había levantado la mano. Cristian David Velázquez tiene levantada la mano. Abra el micrófono y cuéntenos. Ahí recién mandé mensaje. Mi duda está en que en una parte se pide escribir el log en el DM, pero no sé si tiene que ser un solo archivo donde escribe los mensajes que recibe de los productores y lo que envía a cada socket, o puede ser uno para cada productor. O sea, un log para el productor 1 y ahí muestro a quién es socket, digamos, se lo envió. A ver, si no lo único, sí, o sea, podrías hacer los dos, me parece que se te va a complicar cuando necesites enviar, nada más. O sea, ¿te acordás que tenías que comprimir los logs y poder mandarlos? Pero no hay un requerimiento si necesitas un archivo o mucho, o sea, uno por productor o todos en el mismo lugar. La verdad es lo mismo. O sea, no hay un requerimiento, lo puedes hacer de la forma que te creas que es más fácil. Mi único ahí tip es tener en cuenta que los vas a tener que comprimir y mandar, nada más. Y puedo usar, no sé, 2 mmap, porque ya uso uno para recibir los mensajes de los productores y para escribir un TXT. No sé, ahí se me complica un poco de cómo hacer para sincronizar todo. Vos cuando abrís un archivo TXT podés abrirlo con permiso de escritura y que si no existe se cree, ¿no? Sí. No es necesario que el archivo exista. Recursos. Y podés abrir el archivo y ir al final del archivo también. O sea, vos tendrías que hacer siempre un append, diríamos, sería el keyword clave. Vos tenés que hacer un append de lo que quieras hacer en el archivo que, ya sea que es uno o muchos. Escribir un log con un mmap es muy caro, ¿no? Porque llega un momento que el log es tan largo que vos estarías reservando demasiada RAM para mapear el archivo en memoria. Tengan en cuenta Usted ve eso. en Linux, lo va trucando el archivo de log. Y lo va comprimiendo aparte. El rotate D. Por otro lado, nada, una ayuda con respecto a la comunicación, piénsenlo, pero piensen qué tamaño máximo tiene un paquete TCP y qué tamaño máximo tiene un paquete UDP. Eso es clave para los productores. Eso les puede ayudar a definir cosas. Nada, piensen eso. Anótenselo y tengan en cuenta eso. El tamaño máximo de un paquete UDP y cuánto puedo mandar en TCP. Porque ahí creo que el Alfo también dio una línea por donde seguir, me parece a mí. No quiero influenciarlos. Que después van a terminar todos iguales. Por eso no hay que influenciarlos tanto. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿Que alguien quiere mostrar lo que hizo? Así lo vamos revisando entre todos. Yo tengo una duda, profe. Para
ahí dice que el Delivery Manager tiene que comprimir el log local y lo tiene que enviar. Esa compresión la hacemos con un POP y después enviar. Bien. Espera, no, pero espera. No, POP no. POP no. POP no. Bueno. Pero es un tarjeta. Fíjate. No. Acá hay una restricción ahí. ¿No podemos levantar un tarjeta? No. ¡Apa! Está la restricción de cosas, de no levantar binario fuera de que no sean los que están. Ah, bueno. No está eso tampoco. ¿No está eso? ¿No está como restricción? No lo había No sé. A ver. Se están salvando. No, por eso lo dijimos en clase. Dijimos que no podían usar System ni POpen. Sí, eso sí. Bien, sí tengo. Bien. Y recuerden, casi todo lo que pueden hacer desde una terminal lo pueden hacer desde el código. De alguna forma. No entendí qué es lo que no se puede usar. No podés llamar a proceso del sistema. Claro. Algo que sea externo. No puede ser ni un system, ni un popen, ni un execv al cat, por ejemplo, o a un append. No puede hacer ese tipo de levantar nuevos procesos fuera del trabajo, ¿no? Y para el checksum, el MD5, está viendo que hay una... Sí, vas a encontrar un montón de librerías. La CryptoLib creo que está, adentro de la CryptoLib. Sí, la de OpenSSL. Bien, esa uso. Fíjense, cuando la usan, el código es re cortito, en 5 o 6 líneas. Entiéndanlo, nada más. Bueno, ahora, o sea, todo el mundo va a poner Stack Overflow MD5, pero entiendan el código. Eso, entiendan el código. Son 5 líneas, no es nada muy complejo, pero tómense el tiempo de entender lo que hace el pedazo de código. No está mal que entren en Stack Overflow y copien un pedazo de código. Está mal que no le cambien el nombre a las variables y dejen las mitades de las variables en español y la otra mitad en inglés, ¿no? O que no digan código. que se van de Stack Overflow. Claro, dejen un comentario y dejen el link. Eso lo hacen mucho en los trabajos, chicos. Lo dejan como un comentario, arriba donde sacan el pedazo de código, y se nos queda acá. No está mal reutilizar, está mal robar. A ver, la compresión tampoco tiene que ser nada muy complejo, ¿no? A ver, no es que tienen que usar un máximo nivel de compresión y algo muy complejo. Es simplemente pasarlo por una etapa más de procesamiento de datos. No sé si Alfo, que redactó el trabajo, está de acuerdo con eso. Sí, cualquier implementación que encuentren de, no sé, de cualquier algoritmo de compresión, por más que sea básico, aunque esté ese, ya está, no hace falta que sea no sé, el Huffman súper optimizado para caracteres, qué sé yo. Cualquier que ahorre un par de bytes, ya está. Hay miles de ejemplos en C hechos. Pueden usar, incluso el de Huffman está. Huffman compression C y les va a salir el código para comprimir un archivo. Y si quieren agregar ese, agréguenlo, entiendan cómo más o menos funciona y si comprimen, ya está. Está hecho ese incluso. O sea, acá bajé uno y lo busqué, lo googleé un segundo y estaba hecho. Le diría que usen uno más simple, pero pueden usar el que quieran. Siempre y cuando, de nuevo, lo copien y lo peguen en vez de llamar a gzip desde el sistema. Usen cualquiera. ¿Por qué hacemos esto, chicos, que no puedan usar POpen o System? Primero, por 2 razones. Primero, porque muchas veces es mucho más caro hacer un System MD5 que terminas levantando el proceso, haciendo lo mismo que hace la librería y copiando el resultado. Encima, además de eso, no solo que es más lento, sino que agregás una dependencia, porque ahora tenés que decir que el sistema operativo tenga instalado eso, es decir, que el Linux no está recortado. Y además que aprendan un poco sobre el manejo de C, ¿no? Que siempre termina siendo la idea de la materia. Que aprendan C. Acá encontré uno en GitHub, uno parece piola.
escrito en C. Si quieren implementar ese en una librería, trabajan, usan ese, comprime. Nada, tiene un ejemplo incluso de cómo comprimir una librería. Si quieren usar una librería externa y no implementar el algoritmo, también. Es para que rellenen un poco, no se van a poner ustedes a escribir el código, pero sí usen algo que esté, ya sea una implementación de algún algoritmo conocido o alguna librería, como el caso que yo les pasé recién ahí en el chat. Ese tiene tal ejemplo ahí de comprimir un TXT y todo. Yo me acuerdo de alguna vez habíamos visto un trabajo de Sistema Operativo 1. ¿Se acuerdan que tenían que hacer lo de sacar información del PROC, Sistema Operativo 1? Que lo que hacía que era, llamaba una función que hacía un system, cat, proc, le hacía un pipe con un grep y después macheaba solamente lo que quería machar. No tenía manejo de string, nada. Eso no solamente que era súper lento, sino que el chico al final no sabía manejar una string en C, ¿no? ¿Vos te acordás de ese trabajo? ¿Agu? Tenía Sí. todo. Está el palo de la astilla. Aparte, acuérdense que muchas veces esto van a tener que ser independiente de la plataforma, ¿no? Una ayudita con el tema ese de manejo de mensaje cuando se cae el socket. Bueno, le damos una ayudita con eso, porque viene medio atrasado. Sí, Bueno, sí, por duro. favor, lo que sea. Hice una pregunta en el Slack sobre eso, que no la respondimos, creo. Ah, sí, yo ni la vi. No, estuve Sí, todo el día. que yo se la consulté al Diego. Ah, ahí está, él le respondió. Ah, Alfa, le respondiste. Claro, ¿qué pasa cuando cierra el cliente? ¿Se tiene que perder el estado o es una conexión nueva cuando vuelve? Eso no está definido y deberíamos definírselo. Pensarlo si tienen dos formas. ¿Cómo? La que vos respondiste, Alfon. ¿Qué pasa cuando se muere un cliente? Claro, ¿qué guardarías? ¿Qué necesidad habría de guardar un estado? ¿Y de qué sería ese estado? Como yo lo veo, chicos, los procesos cliente, los OKDS son stateless, diríamos, no tienen ningún estado. Lo único que hace es reciben un mensaje, escriben en un log y mueren. Entonces, que reviva o no depende del estado anterior. O sea, no guarda ningún estado el proceso en sí una vez que pone que el único lugar donde tiene un estado es entre que recibe el mensaje y lo escribe en el log. Que si justo lo cortás ahí, puede que se reciba el mensaje y no lo escribe en el log, pero es un tiempo casi. Vamos a dar una ayudita eso con lo que preguntaba recién. A ver, tienen solamente dos formas de conectar los clientes. O usan un socket TCP o usan un socket UDP. ¿No? ¿Puedo detectar si perdí un dato en UDP? No. Ok. Suponete que estás del lado del servidor y mandás un dato y vos querés saber si el dato llegó. ¿Qué tenés que hacer? No usar UDP. Esperar una CK. No. ¿Cómo? Eso, exacto. Armar un protocolo donde por cada mensaje UDP se responda con otro mensaje UDP y decirle, llegué. No hace falta, no necesariamente el ACK tiene que estar en la capa de transporte, ¿no? El ACK puede estar en la capa de aplicación. Entonces, así lo puedes implementar con UDP tranquilamente. Van a tener otro tipo de problemas si lo implementan con UDP, pero vamos a TCP. ¿Qué pasa si yo quiero escribir o leer? Vamos a hacerlo más fácil. Supónganse que ustedes tienen una conexión TCP y no se envían datos. Hablemos a nivel protocolo, ¿no? De TCP, lo que vieron con datos. Estás en TCP y no se envían datos. ¿Cómo sabes cuándo se cayó la conexión? ¿O por qué sabes que se cayó la conexión? Porque le envió un signal. Eso a nivel
kernel, pero ¿qué es lo que está pasando? Como que se cierra un lado del pipe, como si el socket fuera un pipe y se cierra un lado. Si se cae la... A ver, ¿cómo se detecta que se cayó la conexión? Básicamente hay un timeout. ¿Se acuerdan ustedes que en el protocolo tenían el timeout? Para cuando tomaban la decisión si el paquete era válido o si el timeout ya había corrido y pasaba y el paquete se caía. Ah, le hicieron consolina a los chicos. Bueno, si el kernel va a detectar al toque si se cae la conexión. Y va a modificar el estado del socket asociado al programa. ¿Qué es el socket en C? ¿Cómo lo ven ustedes al socket? Como un file descriptor. Como un file descriptor. ¿Qué pasa cuando ustedes quieren mandar datos en un file descriptor que está cerrado? Ahí les dice el manual. ¿O qué pasa si están esperando un recibo o van a hacer un send cuando... Voy a compartir pantalla. A ver, vamos a tener que cerrar un montón de cosas. Me voy a tener que presentar ahora. Deme un segundo. Acá. Creo que es esto lo que quiero compartir. Por ejemplo, ¿el recibe es una función bloqueante o no bloqueante? Bloqueante. Bloqueante, por defecto. Pero es algo que se puede cambiar. Si ustedes ven el receive, fíjense. ¿Puede ser un zoom, por favor? Sí. Ahí se ve mejor. Sí, gracias. Fíjense que cuando retorna el receive y retorna con un error, les devuelve el erno. Y por acá está esto. Y no, me parece que devuelve este, en verdad. Que el file descriptor no es válido. Ay, no me acuerdo. No me acuerdo si este es cuando mandás y se cae la conexión. Bueno, pero bueno, si ustedes ven, cuando se caiga la conexión va a retornar el recibo. Y ustedes lo que tienen que hacer es manejar el error. A ver, tampoco si lo quería dejar todo muy claro, pero se entendió. ¿No? ¿Un poco? Tienen que me diga sí, no. No entendí nada. Sí. Ya. ¿Está todo bien? Pero ahí, Juli, digamos, eso si lo implementamos como por protocolo, digamos. ¿No? Digamos, si yo mando un mensaje, me devuelve tu mensaje. Pero no hay alguna forma de leer, digamos, el ACK de TCP directamente. ¿Por qué quisieras leer? Claro, ¿por qué Si quisieras ya leer el la ACK función de cuando haces el TCP? receive te va a devolver si se cerró o no, diríamos, cuando intentes recibir o enviar. Receive retorna 0, si el otro la cerró la conexión, agrede. Claro, bueno, porque yo no quería, bueno, sí, a lo mejor lo tengo que revisar un poquito más de la función, pero yo no quiero recibir nada, digamos, yo soy el servidor, yo quiero enviar, y no me interesa que, digamos, no me interesa crear un protocolo que el cliente me tenga que mandar un mensaje y lo recibí, sino yo quiero solamente enviar y quiero saber si lo recibí porque el protocolo TCP me lo implementa ya con una ACK. Está bien, lo que decía Juli me parece que no se entendió, es que si vos usás UDP, deberías implementar ese protocolo para que cuando vos mandás un mensaje, el otro te lo devuelva, pero es si usás UDP. Si usás TCP, ya te lo resuelve el protocolo. Entonces vos cuando vas a enviar algo y el otro te cerró la conexión, ya sea que vos querés volver a usar ese file descriptor para escribir algo, te va a decir, oiga, ya no hay más una conexión acá. Lo podés probar. Exactamente el mismo error. Mirá, send. Este que habíamos visto.
O sea, cuando trates de escribir o leer, en este caso vos vas a escribir porque vas a querer mandar el mensaje, te va a devolver un error que esa conexión no es válida. Y ahí handleas vos el error como quieras. Ah, ahí está, la verdad, ahí entendí. ¿Entendés? Entonces Digamos, vos vas a tener abierta la conexión vas a tener un socket contra el cliente y vas a ir a escribir y te va a dar error porque el otro ya cerró la conexión. ¿No hay una forma de saberlo antes de escribir o recibir un mensaje? Si el otro ya cerró la conexión hace mucho y yo pasé mucho tiempo sin escribirle y le voy a escribir recién ahora y ya estaba caída, ¿no hay una forma de saberlo antes? Es que bueno, lo podés, a ver, sí. No te recomiendo que lo hagas, pero sí, porque hay una función que habló Diego. Bueno, se lo voy a mostrar, total. Y el inNotify, que se acuerdan que Diego había hablado, que vean esta función. No me diga eso. Bueno, hay una llamada que es el Notify, que lo que hace es vigilar file descriptor y cuando cambie el estado, nada, lo podés detectar. O sea, sí lo podés hacer. Hay funciones que vos tenés como la del inNotify, donde vos agregás un pool de file descriptor y cuando alguno cambie el estado, nada, te avisa y se desbloquea. Pero la pregunta es, Me ¿para qué parece lo que querés saber te antes? la vas a complicar con eso. Sí. O sea, O andá sea, a no hay escribir y cuando necesidad de tengas saberlo que antes. Sí. Y pero ahí yo, en ese caso, yo no sé, por ejemplo, si se cayó hace 10 minutos y le voy a escribir, yo no sé si se cayó hace un ratito o hace una No hora. importa, vos, desde tu lado, vos esperás el tiempo desde que vos suponés que se cayó. Que la única confirmación que tenés es cuando fuiste a escribir. A partir de ahí, 5 segundos, si vuelve a la vida, le mandás los mensajes que tenés en cola y si no, lo descartás. Pero esos 5 segundos son siempre desde la óptica del delivery manager, que la única forma que se dé cuenta que está abajo es de que le quiso escribir algo. Entonces, Perfecto, no, porque en ahora, si Apple... está muerto hace una hora y vos no le escribiste nunca, para vos está muerto desde que vos intentaste comunicarte con él. Claro, perdón no que es- te interrumpí. Justo en Apple hay como una banda, un flag que te indica si se cayó. Sí. Por eso yo pensé que iba por ese lado. No, también lo podés hacer tranquilamente, sí. También lo podés hacer así, también lo podés hacer como ahora dijo Juli, pero no, les quería simplificar un poco y decir, bueno, si no quieren implementar ninguno de eso y tampoco usar este Notify para estar haciendo el watch de ese file descriptor cuando se caiga y que me avise, esa como es una forma bastante fácil. Nada, tratan de escribir y tomen en cuenta que sus 5 segundos a partir de que ustedes no pudieron comunicarse con el cliente. Sí, vos sabés que ahora estoy pensando, me parece que no era el inNotify. Después tengo que buscar bien. Porque el inNotify es para archivos. Pero mirá al otro lado. En Creo que se realidad no llama, te interesa. ¿Cómo? creo que se llama Select, el que vos decís. A ver. Bueno, buscala y pasala por el chat. Ya, sí, sí, la tenés ahí, la revisamos. Pero me refería, Luis, a vos no es importante si se cayó la conexión hasta que no lo vayas a usar. Por ejemplo, en este caso, ¿por qué vas a gastar recursos intentando saber si tenés todos los suscriptores corriendo si no le tenés que mandar nada? No, claro, yo lo veía del lado de vista del requerimiento. Yo también me preguntaba lo mismo, pero bueno, entendía que el requerimiento era detectar apenas se cae, que pasen 5 segundos y ya de sacarlo de las listas. Si tenía una lista con productores y suscriptores, yo detecté que se cayó, pasan 5 segundos, lo saco. No voy a esperar a ir a escribirles, pero si me confirman que se puede hacer así, no sé, ¿sí? O sea, Y eso está, fíjate cómo vas a implementar el protocolo en capa de aplicación. Porque ahí se te pueden facilitar mucho las cosas y no hacerlo tan complicado así. Porque sí, podrías ir y apenas se cae, detectarlo, pero existen otras formas de... ¿Se acuerdan del protocolo de DHCP? ¿Alguno? ¿Cómo el DHCP sabía que tenía que renovar una dirección?
¿Qué hacía? Eso no lo ven hasta redes, creo, ¿no? Ahora en No, este no, en cuatrimestre. Sí, Comdatos. lo estamos viendo igual ahora. Ah, no creo que es redes. Ah, pero en redes ves DHCP versión 6. Creo que en Comdatos veía versión 4. Porque funcionan distinto, bastante distinto. Bueno, búsquenlo cómo funciona el DHCP versión 4 y se van a dar cuenta que pueden implementar la misma lógica. Está bueno ese punto de vista. Sí. En muchos protocolos lo usan. ¿Cómo sabes para saber si algo está ahí? Es más tema de protocolo que tema de programación en C. Piénsenlo desde ese lado. Bueno, no sé si... ¿Tienen No sé alguna si cada vez que duda? hablo les aclaro las Sí. cosas, los confundo más. Pero tampoco se lo queda tan servido. Ah, está bien, está bien. Yo tengo una duda más. El listen dice algo de que tiene el SOM, una banderita y SOMAX con, o sea, la cantidad de conexiones máxima en 4096. No, Eso. no es la cantidad de conexiones máximas. Es confuso el nombre. Bien. Es el back, es como la cola de espera, antes de empezar a rechazar conexiones. O sea, sería posible que si yo levanto los 5000 todos juntos, ahí me queden algunos afuera. Suponete que vos tuvieras vamos a poner otro ejemplo. Suponete que vos levantaras el servidor, ¿sí? Lo pusieras el puerto a la escucha y tuvieras que ponerte a procesar datos y después de procesar todos esos datos recién les podrías responder a los clientes. Entonces, lo pones en listen, se intentan conectar los 5000, pero vos todavía no aceptaste la conexión. Entonces, llega hasta 4096. Al resto ya le aparece un connection refuse, creo que llega en ese momento. Claro. Y a medida que se van desocupando, pueden ir entrando. Sí, está bien la pregunta. De una. Ahí lo que yo pregunto es si lo tenemos que tener en cuenta eso. Sí, lo deberías tener en cuenta. Bien. Porque, ¿qué es otra cosa que puede pasar? Suponete que el trabajo te dice que vos tenés 5000 clientes conectados al mismo tiempo. ¿Sí? Pero después pueden llegar más clientes todavía. Y hasta que vos no termines las conexiones con los clientes que ya tenés, no podés aceptar nuevas conexiones. ¿Se entiende? Porque vos, Claro, pero si estás usando TCP. Sí, sí, ¿es connection refuse ahí? O sea, no acepto más. No acepta nuevas conexiones. Es porque se llena perdón. Si hay 5000, 4096 en espera, al resto es donde le llega el connection refuse. Es lo que están en espera. Es lo que están en espera antes que vos hagas el accept. Lo podés probar, ponerle un número muy bajito e intentar ponerle 2. Ponerle un 3, sí. 3 conexiones, 4 y fíjate que te des, si querés probar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, perdón. Me parece confuso lo que te dije recién, pero sí, es los que están en espera, que es una vez que ya pasaste por el listen antes que haga el accept. Bueno, ya hablaron los dos problemitas que tiene aceptar. Ahora entienden por qué, bueno, ya hablaron de las dos cosas, del select y del SOMAX con él. Esas eran las dos razones por las que quería poner yo la otra clase en 5000 el límite y no en 1000. Porque en 1000 no tienen problema con ninguno de los dos. Fue por eso que... Encima el select ese es muy forro porque no es que vos podés vigilar hasta 1024. Podés vigilar hasta el número 1024. Entonces, ¿qué pasa? Suponete que vos tuvieras que transferir archivos y tenés clientes. Entonces tenés un socket por cada cliente, pero a su vez, cuando estás transfiriendo el archivo, tenés el archivo escrito. Entonces ya tenés 1000 file descriptor abiertos. 1003 file descriptor abiertos. Tenés el 1, el 2 y el 3, el str, el stdin y el stdout.
y después tenés los otros 500 de los sockets y los otros 500 de cosas, ¿no? De los archivos. Entonces, si el número es mayor a 1024, no la cantidad de sockets que vas a vigilar, sino que el número es mayor a 1024, ya no podés usar un select. No es que podés vigilar hasta 1024 file descriptors, sino que el número que puede tener el select máximo es 1024 o 1023, no me acuerdo. ¿Se entiende lo que dije recién? Sí, sí. ¿Y con el buffer de la escuela de mensajes hay algún límite? Sí, ¿no? Lo leí un poco, pero no llegué a verlo todo. Sí, pero no me acuerdo cuánto es. ¿Tenemos que tener Sí, algún cuidado ahí? es muy buena la pregunta. Vos podrías... no sé si Alfo quiere decir algo. Claro, vamos a dejar si el Alfo fue el que lo diseñó, si quiere decir algo, si no... No, no. Ok. No sé quién había hablado recién, que creo que iba a tirar algo. ¿Ale o Franco? Alguno de los dos que tengo acá. No, le decía que depende del tamaño de trama que vaya a usar, si le va a dar problemas o no. Sí. Tenés que tener en cuenta con... Ahí deberías establecer un requerimiento. Ajustar o limitar los requerimientos que ya están en el trabajo. Después, si querés escribir por privado y lo discutimos mejor, pero digo porque quiero que los demás también lo piensen a eso, porque hay problemas ahí. Hay problemas con... pero sí, viene por el lado de lo que decía Ale. Sí, vas a tener que tener cuidado con esos requerimientos. O siempre cuando estás haciendo el trabajo y ves que lo empezás a afinar y anda bien, empezá a plantear los casos más extremos. Eso que decís, esto no puede pasar nunca. Bueno, tenerlo en cuenta. No sé si se entendió un poco. Sí, sí. Decís, no, este proceso no se va a venir nunca. No, bueno, yo creo que cuando vos le hagas un kill -9 a alguno de los productores, sigue andando todo perfecto. Que si se caen los consumidores, que también. Entonces, vayan por esos caminos, por ahí va también el manejo de errores. Por eso siempre jodemos con que lean el manual, porque cuando vos lees el manual y ves, por ejemplo, el del Zen, que puede tener un montón de tipos de errores, ves que podés hacer handlers distintos para los distintos tipos de errores. Que si se cae el socket, que si lo querés cerrar, bueno. Por eso jodemos tanto también con los manuales, porque viendo el manual y viendo lo que retornan las funciones, se te pueden ocurrir casos nuevos que podrían llegar a pasar. O sea, no te aclaré mucho, pero se entiende, ¿no? Por dónde va. Ajustar los requerimientos. Sí, sí. Ok. Bueno, está bueno porque es creo que la primera clase después que empezamos el trabajo y surgieron dudas bastante interesantes. Sí, tuvieron 15 días también, pero se nos perdimos el mes pasado por el feriado. Y hay un Pero par está acá que bueno se que agarraron estén tirando COVID muchas también. preguntas. La clase que viene, ¿hay clase la clase que viene o no? ¿Por qué no? ¿Qué es? ¿16? ¿Hay algo? Ahí me fijo, no sé, me habían dicho que no. No. Me han dicho que no, pero no lo confirmé. Los docentes universitarios, sí, obvio que hay. Obvio que hay. Ah, bien, bien. Listo. No sé si está en el calendario académico, pero sí tenemos clases. No, tenemos muy pocas clases en este cuatrimestre, así que hay que aprovecharlas a todas. Chicos, aprovechen, pregunten. ¿Alguna se anima a mostrar más o menos qué ha hecho? Luján, ¿querés mostrar? De estar en cama por el COVID todavía. Yo vengo zafando. Y salen de jueves, después no se la aguantan.
Sí, sí. Sí, sí. Hay que hacer el caso al tío Alberto. Te están mandando en cara, Juli. Y si este nos contagió COVID a todo el grupo, trajo el COVID a todo el grupo. Deja de difamar mi ¿Vos estás nombre. convidado? Pero está mintiendo, profe Agustín. No entiendo. Es poco serio. Está grabado esto, así que todo lo que digan los profesores, siempre los profesores tienen razón, no les discutan. Sí, sí. Tiene COVID, está en cuarentena, chicos, no se junten con Luján. Se han hablado Bueno, muy pocos. Sí. Y hicieron las preguntas muy pocos. Anímense. Seguramente tienen un montón de dudas. Ninguna pregunta es mala. Es mala la pregunta que no se hace siempre. ¿O es que ni han empezado el resto? A mí me parece que los que preguntaron cosas muy buenas. Es decir, Sí. que se nota que estuvieron leyendo y trabajando en algo. Eh, La semana que viene se ve que va a haber el doble de preguntas. No sé si teníamos, hay un tiempo de la clase disponible para preguntas. ahí está revisando el calendar, míralo. La clase que viene no es de CMake. Justo lo estoy necesitando. No, la de CMake va a quedar entre el TP2 y TP3. Falta definir bien la fecha todavía. ¿El TP2 y el TP3 también son larguitos o van más tranca? No es largo. Largo fue el del año pasado, chicos. Sí, largo fue el del año pasado. El del año pasado fue largo, este es corto. Pero tuvieron 5 semanas el año pasado. Y bueno, ahora van a tener también. Sí, esta es la. No, esta es la segunda. Va a tener 4. En este tienen 4. Bueno, cambio la pregunta. ¿Es más largo el TP2, TP3 o son más cortos? Todavía ni lo describimos, ese es el problema. Sí. Te podemos decir cualquier cosa. ¿Te puedo decir el no. TP2? ¿Te puedo decir el TP2? Que en código Es corto. probablemente sea bastante corto. El año pasado, no sé si vamos a ir con el año pasado, podemos seguir agregándole funciones a la librería esa, ¿no? Totalmente. Filtros de imágenes para mí la posta. Sí. El año pasado hicimos una basada en filtro de imágenes. Y el anterior también, el anterior fue filtro de borde. Claro. La diferencia es que la del año pasado fue cuando con el gordo armamos la librería para BMP. Podríamos meter algo ahí. Está ocupada. Pero lo que es largo es el análisis. Porque lo vas a tener que probar en tu compu, lo vas a tener que probar en el clúster, vas a tener que compilarlo 6 veces por lo menos, con diferentes flags, para hacer los gráficos, el rendimiento, dar explicaciones de por qué anda así, por qué anda bien, por qué anda mal. Con Diego el año pasado quería meter fractales, pero la verdad es que no lo entendimos. Demasiada matemática. Lo podemos llamar a Pensor Retzler Abdala, que es un fanático de fractales. Para que lo dé. Algo de eso. Queríamos hacer algo que se vea, ¿no? Porque es horrible hacer HPC y que. Claro, que te da un número. No, ¿para qué Claro. un número? ¿De qué me sirve? Sí, sí, sí. Algo que se pueda graficar, algo que se pueda observar realmente. Y aparte, con el gráfico te das cuenta realmente si hay un bit fuera de lugar, te das cuenta que chumó Sí. por algún lado. Algunos chicos le ven que la imagen es re saturada. Claro. Pedazos negros, entonces es como muy fácil también detectar el error. O cuando tenés el problema en los límites, que se te descuajeringa toda. Es interesante trabajar la imagen. Pues una imagen, chicos, no es más que una matriz. Es muy simple la estructura de una imagen y es muy útil.
queríamos mostrarle un poquito algo de Bash Scripting. Encontramos el CCAD. ¿Todos saben lo que es el CCAD? No, ni idea. El CCAD es el Centro de Computación de Alto Desempeño de la Universidad Nacional de Córdoba. Es un centro principalmente formado por químicos y físicos, pero en el que está la facultad, lo forma Exactas, Química y FAMAP. De Exactas, lamentablemente, muy pocos lo utilizan, no más que aeronáutica y algún que otro civil. Pero bueno, dan cursos a la comunidad, o sea, cursos orientados a que un licenciado en química o un astrónomo utilice un clúster, ¿no? Entonces, son bastante for newbies los cursitos que dan. No vamos a llegar hoy a verlos por tiempos, pero son muy simples. Les dejo las filminas en el Slack. Y de última, si tienen dudas o cualquier cosa, lo podemos hablar allí. Pero es bastante lindo y fácil de entender para cualquiera. Recursos. ¿Alguno de los que preguntaba de Bash la otra vez se puso a hacer algún cursito, algún tutorial, algo? Por esa pregunta justamente me incentivó a buscar esto. ¿Quién había preguntado? A ver, no sé si está. Eran 2 o 3. Se llama Bash cotidiano, eso imagínense. ¿Todos saben lo que es el Bash? ¿El shell? Lo vimos en otra clase. Sí. Pero no sé si todos entienden por qué un shell y por qué se llama shell. La primer o segunda clase fui yo el que pregunté por el tema de los scripts de Bash. Estuve experimentando un poco y la verdad que son muy útil para automatizar un montón de cosas. Así que, bien, gracias ahí. Lo que tenía duda yo para preguntar, si dentro del script haces un comando para ejecutar o abrir un namespace, haz de cuenta, y querés ejecutar algo dentro del namespace, tomando el mismo script, ¿se puede? Tenía que volver a repasar Namespace. Pero sí. No, pero es un caso en específico, pero algo que te abra como si fuera otro entorno. Y la pregunta va orientada si dentro de una terminal te querés conectar a la terminal de un Docker o un namespace. Si podés tirar comandos ahí adentro. No, namespace, está bien. Pensé que decía namespace de Linux. Tenés que tener en cuenta que cuando vos te estás conectando, estás lanzando un nuevo proceso. Claro, sí. Ahí está el problema. Cuando matás ese proceso es cuando se sigue ejecutando lo que vos querías que se ejecute dentro de la otra Lo terminal. que vos tenés que hacer es o dividir el script en dos o pasarle como entrada a ese nuevo proceso, porque tranquilamente vos, qué sé yo, ponerle por SSH. Vos podrías conectarte y pasarle directamente un archivo con el script que tiene que seguir ejecutando. O sea, la técnica sí se puede, pero la técnica para hacerlo es distinta. No es que vos podés seguir escribiendo y largando, porque el script de Bash no es que va metiendo comandos en la consola, sino que los va ejecutando. Que no es lo mismo. Claro, sí. ¿Se entiende? Pero bueno. Sí, una vez que levanta el proceso, queda en ese comando hasta que termines el proceso que levantó el comando. Exacto, pero vos al proceso le podrías pasar un argumento o pasarle directamente un script. Y la otra opción que decías, lo de dividir en dos, es que dentro de la terminal del nuevo proceso llames al resto de lo que tenías en el batch file. Incluso con SSH, cuando ustedes se conectan por SSH, por defecto inicia la consola, pero por ejemplo ustedes podrían hacer SSH, el usuario, @ el IP, qué sé yo, y en vez de, y agregarle al final, por ejemplo, ponerle, no sé, cat hola, echo hola. Lo que van a hacer ejecutar echo hola en la computadora, claro. Vos como el último argumento que le podés pasar, que es opcional, es el binario que querés ejecutar. Podés pasarle bash-c y el nombre de un script, la ruta de un script que esté en el destino y estarían ejecutando ese script.
Muy útil cuando un server está medio clavado y no puedes acceder de ninguna forma, le mandas un top, power un off. PS y Un reboot o un ahí. power off para remotamente poder revivirlo. SSH es muy útil, pueden hacer un túnel entre ustedes y el SSH. SSH se debería convertir en su mejor amigo. Sí. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Sí, para mí los que no hicieron el trabajo están tomando un café, mirando tele. Yo quería preguntar, me da vergüenza, pero recién ahora estaba por empezar y capaz que no llegue, pero lo voy a hacer igual, o sea, por el simple hecho de aprender. Pero ya estuve viendo muchos sockets y no sabía bien de cómo vienen los protocolos de TCP UDP, cuándo conviene más. Ya sé que UDP es más rápido por el simple hecho de que no espera, no es bloqueante como el TCP, pero ¿se puede hacer de un lado uno y del lado otro? ¿Cómo? O sea, para el... Bueno, es una pregunta que me acaban de contestar por otro lado, pero también la otra forma, la pregunta que quería preguntar en sí es, no sé cómo decirla, es ¿Cómo? ¿Cómo? Como te salga. Estoy pensándola. ¿Cómo hacer el diseño? ¿Cuál es la parte más compleja? No sé si me explico. ¿Del trabajo? Sí. Diseñar el protocolo y las restricciones. La otra es tiempo. Creo que se refiere a que si usted tuviera que empezar, digamos, si hay que empezar el trabajo, ¿por dónde empezaría? ¿Qué empezaría viendo qué es lo más pesado de ver? Creo que a eso se refería. Obtener bien todos los requerimientos y todas las restricciones, de ahí hacerte un diseño y empezar iterativamente a desarrollarlo. Si yo, ¿por dónde empezar? Yo lo último que haría sería el cliente, por ejemplo. Claro. Y... mostró Alphon, es una muy simple hacer un cliente. Sí. Y la otra pregunta el productor, entre el productor y el delivery manager, bueno, vos cuando estás a arrancarlo a hacer, tranquilamente el productor lo podés hacer dummy. Es decir, no usar ningún método IPC y meter ahí y guardar algo en un socket aleatorio. Después lo dividís. O sea, empezaría por después de definir las restricciones y definir el protocolo de comunicación, seguiría con el delivery manager. Pero es muy importante definir las restricciones del protocolo porque en base a eso va a ser el diseño. Porque cuando vos empiezas a hacer el diseño y llega un momento que decís, lo empezás a programar, y decís, la red de protocolo, ya la cagaste, porque tenés que borrar todo y volver a empezar. O sea, no borrar todo, pero borrar gran parte del programa, porque el programa básicamente lo que hace es comunicar cosas, ¿no? Dejaría por ahí para lo último, o no sé si para lo último, la parte de compresión y el checksum, porque son cosas que no te van a cambiar en nada. Creo que la base de trabajo está en la comunicación. Entonces, si envío un mensaje y si después envío un mensaje en un checksum, no pasa nada. No tenés que hacer grandes modificaciones para meter una función entre medio que calcule el checksum antes de enviarlo. Pero mi recomendación es que vos agarre una hoja y pongas, si lo hicieras con TCP, ¿cómo sería el protocolo de comunicación? Y si lo hicieras con un UDP, ¿cómo sería el protocolo de comunicación? Pero que vos, ya viendo el protocolo de comunicación que vas a usar, vas a definir las restricciones y los requerimientos que faltan. Y tenés que ver o mirarlo por arriba y decir, bueno, si uso este protocolo y voy a tener que agregar la implementación de esto. Pero esto no va a hacer falta porque el otro protocolo me lo detecta solo. Pero el otro protocolo me hace más fácil, no sé, lo de detectar la caída de conexiones. Deberías ponerlo en una hoja y decir, tengo esta ventaja, esta desventaja, y en el otro agarrar, tengo ventaja, esta desventaja, y hacer que más fácil sea. Porque para mí no hay una decisión errada entre usar TCP y UDP. Depende totalmente del diseño.
Yo creo que los dos son totalmente válidos. No vas a perder paquete. Bueno, nada, eso. Lo voy a dejar ahí. Yo tengo una pregunta más con esto. Con el tema del acknowledge recibido para ciertos mensajes, lo que estoy pensando es que nosotros vamos a ir almacenando ciertos mensajes, bien, que después el Delivery Manager se va encargando de enviar a cada socket según la suscripción que se haya hecho con el comando add. El tema es que ese mensaje lo tenemos que guardar hasta confirmar que realmente lo recibió el socket. Entonces es como que en la cabeza tengo una idea de tener 2 espacios en memoria o 2 lugares de almacenamiento donde voy a tener mensajes sin enviados, pero sin chequear, y los mensajes a enviar todavía. ¿Está bien pensarlo de esa forma o es enroscarse muchísimo y hacer mucho quilombo el pedo? Pensarlo así, en verdad, el mensaje, como decís vos, lo tenés que tener. Sí, sí, sí. El mensaje lo tenés que tener. Y después tenés que saber si el mensaje se envió o no se envió. Sí. Entonces vos podés hacer 2 cosas. Ahí tenés que tomar una decisión. Es decir, voy a mandar todos los mensajes. Voy a hacer como TCP. ¿Te acordás de TCP que vos cuando mandás mensaje y recibís el ACK por la mitad, volvés a reenviar los mensajes que ya se habían enviado? Bueno, esa es la forma que no lo tenés que hacer. Pero después tenés otra forma que podría ser, por ejemplo, envío uno y cuando llegue envío el otro. O podrías tener... Bien. O podrías tener una lista o 2 listas que lo único que vas haciendo es cambiar el puntero a la cabeza según el dato ya se ha enviado o no se ha enviado. Y después podés hacer un reenvío selectivo si no recibiste el ACK. Claro, sí. No sé, o podés tener un array. No usé un array, pero fue una forma de decirlo. Podés tener una sola lista donde puedas marcar y eliminar selectivamente. Bien. Según vayas recibiendo. Como los mensajes no hace falta que lleguen en orden, no requerimiento, tenés 4 o 5 formas de hacerlo. Yo te recomiendo que hagas la más fácil. Bien. Perfecto. Pero, no sé, vuelvo a lo que dijiste, los espacios de memoria. En verdad no es que tenés 2 espacios de memoria, porque no es que vas a correr el mensaje de un lugar a otro, estás corriendo un puntero. Sí. Puntero, no. Yo me refería a discriminar de mensajes que tienen que ser enviados y mensajes que ya envié y estoy esperando el acknowledge. Claro, si tenés una lista, lo podés discriminar de 2 formas. O agregar una variable de 3 formas. O agregar una variable para saber si se envió, o los tenés en 2 listas, o nada, vas enviando de a uno. Bien, perfecto. Está muy buena la pregunta. Y fíjate que lo que te dije yo recién depende mucho del protocolo que vayas a usar. Entonces, si vos definís el protocolo al principio, es como que el programa se va amoldando un poco. Sí, totalmente. Bien, perfecto, gracias. Bueno, creo que es momento de tomar lista. Escriban yo todo lo que estén. Ahí se está mandando por el grupo de WhatsApp. Si tienen en cuenta, chicos, que Julián es estudiante y está en casi todos los grupos de WhatsApp que están ustedes. No, hay un par de grupos que no estoy. Menos en este. Bueno, estaríamos como para que den un feedback los chicos de el Alfo. Si quieren dar algún feedback de la clase. Presenta alumno macho. Porque no sabemos si realmente les gusta esta modalidad de, bueno, empezamos con las preguntas o cosas así, o no sé, si alguien quiere dar algún feedback. Sí, todos los que empezaron el trabajo se dan cuenta que hay un montón de requerimientos no definidos.
Y por eso la idea de estas clases es que ustedes con sus preguntas vayan definiendo esos requerimientos. Buenas. A mí me pasa que estoy bastante atrasado por todas las cosas y escuchar acá preguntas de los demás me termina bombardeando. Quizás algo en peor estado de lo que entré. Me cuesta muchísimo después sentarme y hacer las cosas porque escucho, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro y me siento y no lo veo. Me cuesta muchísimo. De eso por mi parte. Pero sí, se entiende. Pero por ahí cuando le empieces a hacer y veas de vuelta el video de la clase, te van a volver a cerrar un montón de cosas. Yo me acuerdo que un día de la clase de Comtic no entendía nada. Pero después cuando le decía, esto era así. El tema es que Comdig nadie entiende. Sí, nada. Comdig, exactamente. ¿De qué hablan? Chicos, Pero después cuando agarrás el libro. grabando. Pero. Lo recortábamos. Para la grabación. Bueno, chicos, buen fin de semana. Cualquier cosa la seguimos por Slack. Saludos a todos. Bueno, pero si alguno quería dar un